En comunicación con Antonio Las Heras, que nos trae un tema que siempre es de misterio, fascinante, y que en este caso tiene a alguien muy conocido, ¿no? Y que sorprendió cuando nos enteramos, él lo hizo público, Antonio, que el ministro de Transporte, quien falleció en un accidente, Mario Meoni, pertenece a la masonería argentina. Buen día, ¿cómo le va, Antonio? Muy buenos días, María José, muy buenos días. Bueno, ya solo con esa introducción me diste para hablar un largo rato. Sí, nos sorprendió de verdad cuando leímos que pertenecía, que era masón. Sí, maestro masón, pertenecía a una logia, ahora lo vamos a explicar, pero me parece que interesante sobre todo esto que estamos hablando, de que quien ejercía como ministro de Transporte de la Nación fuera además maestro masón, revela y da alguna respuesta a esa pregunta que muchas veces la gente hace, que es la de, pero esto de los masones, que se dice que hicieron la República Argentina, que se dice que hicieron las democracias de toda América, lo cual es cierto, pero después han desaparecido, no ocupan más cargos públicos. Bueno, esto no es cierto. Y este es el mejor ejemplo. Ahora, lo que ocurre es que en la hermandad masónica no es que hoy en día haya secretismo, lo que hay es una discreción, de manera tal que si un masón conoce la condición masónica de su hermano, no lo va a revelar en vida. Salvo que ese mismo, en este caso, que Mario Meoni en alguna actividad pública, en alguna conferencia, en alguna entrevista periodística hubiera dicho, mire que yo soy masón. Bueno, lo reveló usted, es tema suyo. Es su derecho, el ejercicio de la libertad que prevalece en la masonería. Pero si no, los demás hermanos jamás van a revelar la condición masónica de otro hermano. Y yo estoy diciendo aquí hermano en forma general, porque para usar la terminología de hoy debiera decir hermano o hermana, que es otro tema que me interesa destacar. En general se cree que la masonería es cosa de varones, y no es así. Ya siglo XIX, 1800 y tantos, en Francia existía una orden masónica que desde su creación recibía en plano de igualdad a varones y mujeres. Esa orden masónica existe también en la Argentina, en más de 70 países, acá en la Argentina, y se llama Orden Masónica Mixta Internacional el Derecho Humano. Fíjense ustedes el término el derecho humano ya aplicado en una orden que surgió en la Europa de fines del siglo XIX, ya la presencia de la expresión el derecho humano, y en su título, Orden Masónica Mixta. Acá aceptábamos, es el planteo, aceptamos varones y mujeres en el mismo plano de igualdad. Y esto tiene que ver por algo que vos, por eso dije, me diste en esa breve y precisa introducción mucho material. Cuando dijiste Mario Meoni, masón de la masonería argentina. Bueno, hay que definir qué es la masonería argentina. Masonería argentina no es la pertenencia a una gran logia o a una orden, sino que debemos decir que en la Argentina trabajan armónicamente cerca de una docena de grandes logias o grandes órdenes. ¿Qué es una gran logia o una orden? Las logias no funcionan de manera independiente. Una logia que se maneja de manera independiente en masonería se llama logia salvaje, porque no está en relación con el resto de las logias. Entonces, las logias se reúnen en lo que se llama una gran logia, es decir, una cantidad de logias aceptan una dirección general que tiene un gran maestre, tiene un consejo de la orden. En el caso de Mario Meoni, él era miembro activo de la respetable logia, miren qué nombre, de los 300. Las logias siempre tienen un nombre. Independencia,
o puede ser el nombre de algún prócer, puede ser una logia Bernardino Rivadavia. En el caso de la logia en la que trabajaba Mario Meoni, respetable logia de los 300. Si yo les digo de los 300, ¿les viene algo a la mente? La película. Exacto. En principio esto remite claramente a la batalla de las Termópilas, al rey Leónidas y a los 300 espartanos. Exacto. Que fueron valientes, que no tuvieron miedo, ¿no es cierto? Sí, y que remite a un texto del Antiguo Testamento que dice en castellano: solo se quedarán los que se sientan fuertes y no tengan miedo. O sea que el rótulo, el nombre de la logia ya indicaba que los que pertenecen a esa logia, ese taller, se dice también, era gente que estaba dispuesta a actuar públicamente y actuar en cuestiones políticas relevantes, pero solo se quedarán los que se sientan fuertes y no tengan miedo. Es decir, un taller para gente dispuesta a la acción. Respetable logia de los 300, ese es el nombre de la logia, pero como formaba parte de la gran logia más conocida, más difundida en la Argentina, que más actividad pública tiene, la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, allí la logia a la que perteneció Mario Meoni es una de las tantas que hay. En este caso llevaba el número de identificación 631. De manera tal que a los efectos de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones es respetable logia de los 300, número 631. No, eso no le tiene que sorprender a ninguno. Ese número no es un número de calidad, no es que el 631 es menos valioso que el número 400, sino que se van sumando por antigüedad. Las logias más antiguas, las que se crearon a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, número 1, número 2 y así siguiendo. Ahora, como les decía, no podemos hablar así en abstracto de masonería argentina, porque ¿qué sería la masonería argentina? Bueno, sería el espacio donde están los hermanos y hermanas que han sido iniciados en las logias. Recién hablábamos de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, como les dije, la que tiene más actividad pública y la única que tiene reconocimiento de la Gran Logia de Inglaterra. Eso le exige que solo acepte varones. Todas las grandes logias que son reconocidas por la Gran Logia de Inglaterra solo pueden aceptar varones. Pero en nuestro país conviven más la Gran Logia Femenina, que solo acepta mujeres, la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano, que ya les dije, la Gran Logia Simbólica de la Argentina, que tiene su sede central en la ciudad de Córdoba, el Gran Oriente Federal, la Gran Logia Regular por la Libertad e Igualdad de la Humanidad, y otras más, que son más discretas, no tienen actividad pública, no tienen una web, no aceptan entrevistas en los medios, pero está calculado que en este momento que estamos hablando, María José, existen logias a lo largo y a lo ancho del país. Si vos me preguntás, ¿pero hay logias en Misiones? Sí. Y en Jujuy, sí. Y en Tierra del Fuego, sí. Y en Neuquén, sí. De donde vos me preguntes, te voy a decir, sí, hoy hay logias trabajando en todo el país. Se calcula que hay entre 10.000 y 11 hermanos y hermanas masonas en este momento activos en la República Argentina. ¿Para qué sirven las logias? La logia, ante todo, excelente pregunta, la logia, ante todo, es un lugar de reflexión racional. Fíjate que si vos le preguntaras a un masón, bueno, ¿y usted cómo se define? Él dice como una persona libre, pero libre significa de libre pensamiento. Los masones se llaman a sí mismos libres pensadores,
Pero para ser libre pensador, vos necesitas varias cosas. Primero, estar instruyéndote permanentemente. Segundo, intercambiar tus pensamientos racionales, reflexivos, con los de otros, que también hagan lo mismo, que no se dejen llevar por lo emotivo, por lo emocional, por lo irracional, por lo impulsivo. Entonces, ese es el trabajo profundo, filosófico, racional, intelectual, a veces también científico. Hay logias que son científicas y se dedican a estudiar temas estrictamente científicos, otras humanísticas. Bueno, en la Argentina de los años 40 tuvimos una logia que tenía otro nombre, pero se la conocía en la hermandad como Logia de los Artistas. Ahí estaba Enrique Muiño, Francisco Petrone, Lucas de Mare, todos esos, los que estaban asociados, justamente, los que integraban Artistas Argentinos Asociados, que hizo tantas películas que se vendieron en todo el mundo sobre temas de Sarmiento, temas gauchescos. Todo eso estaba manejado por maestros masones. Curiosamente, esto lo tiro así, sigo con otra cosa, pero curiosamente Enrique Muiño, que fue, se llama venerable al presidente de la logia. Cuando ustedes escuchan el cargo de que algún masón es venerable maestro, significa que es el presidente de la logia. Y por un tratamiento desde la más remota antigüedad se le llama venerable. Pero Enrique Muñoz fue el primero que, curiosamente, cuando nadie hablaba del Cerro Uritorco ni de Capilla del Monte, se le ocurrió mandar a hacer su casa de descanso a la que iba en verano, sí, desde donde se veía el Cerro Uritorco. No debe haber sido casualidad. Sabría cosas el maestro Enrique Muiño del campo esotérico, por lo cual hizo construir en aquella época, en medio de la nada, su casa de descanso ahí. De manera tal que la masonería, ¿para qué se reúne uno en una logia? Para trabajar, como decíamos recién, en el ejercicio del libre pensamiento, y después, de manera individual, esta es otra cosa que vamos a destacar, de manera individual, cada uno de los masones trabaja en el campo que le toca, o que ha decidido, que le toca por decisión propia, obviamente, por sus experticias, por su esencia, que puede ser la política, la ciencia, las artes, las letras. Nada del humano es ajeno para trabajar en una logia. Siempre con esa actitud de mejorar uno como persona, y la certeza de que si uno mejora como persona puede llevar esa mejoría a la sociedad. Por eso dije al principio, es bien cierto que todo el continente americano, América del Norte, América Central, América del Sur, se convirtió en democracias y dejó de lado el mundo feudal y la realeza por acción de la masonería. Qué interesante. Sí, sobre todo el hecho, a raíz de haber tomado conocimiento de que el el fallecido ministro de Transporte... ¿Y tenemos muchos masones en el poder? No hace falta que me diga quiénes ni nada. No podríamos. Por eso. Pero sí, en todo momento. ¿Siempre? En todo momento. Ha habido... en este gobierno, en el gobierno anterior, en el anterior, y así siguiendo. Siempre. Acá y en la parte de América que me preguntes. Bueno, por ejemplo, estoy pensando en la República Oriental del Uruguay, la masonería tiene una importancia muy grande. En general, cuando un nuevo presidente es electo en Uruguay, electo porque ganó las elecciones, pero todavía no asumió, lo usual es que una de las primeras cosas que haga antes de asumir es una reunión privada con el gran maestre de la gran masonería uruguaya. Eso ya te da algún dato. Eso te da. Bueno, en Brasil también, en Brasil, igual que en Chile, hay universidades privadas
donde la gente que no sea materialmente pudiente, pero capaz mentalmente, puede ingresar de manera gratuita, se le da becas, se le dan todos los beneficios de estudiante, y son universidades que públicamente se conoce que están financiadas por masones. ¿Y la relación entre la masonería y la Iglesia Católica? Bueno... no es de las mejores, ¿no? Pero, bueno, yo escribí un libro que habrá agotado hace años, un libro que además me dio la satisfacción de que la Sociedad Argentina de Escritores lo premiara por unanimidad al mejor libro de ensayo de ese año, hablo de 10 años atrás, que se llama Sociedades Secretas, Masonería, Templarios, Rosacruces y otras órdenes esotéricas. Y en uno de los capítulos digo que no hay que tomar al pie de la letra lo que se ve en primer plano, cuando parece que tal grupo está peleado con tal otro. Y señalo, digo, porque en el plano superior, el de las grandes autoridades, ahí todos conversan, aunque después públicamente no se diga, todos conversan, todos intercambian, porque finalmente, salvo a través del diálogo, no hay forma de resolver las cosas. Tomemos un ejemplo argentino. Recuerdo perfectamente que era gran maestre de la Gran Logia de la Argentina, el doctor Jorge Vallejos, un abogado con un estudio muy importante. Y en esa época, el cardenal primado de la Argentina era Jorge Mario Bergoglio. Uh-huh. Bueno, la reunión que hubo entre Bergoglio, ahí en sus oficinas de la Catedral Metropolitana, al lado de la Catedral, con el gran maestre Jorge Vallejos y varios de sus miembros del Consejo de la Orden, salió a página entera en Clarín, porque finalmente tomó estado público, por más privada que fuera. Esto es real, concreto, lo pueden buscar en Internet. Quiere decir que, sí, bueno, digamos, para la tribuna aparece como si hubiera un enojo, un distanciamiento, pero en lo real no es tal. Y en todo caso, ese distanciamiento, cuando lo analizamos de manera racional, que es como hay que analizar las cosas, tiene un sentido. Porque fíjense que, yo les dije hace un ratito, un masón se define como un hombre libre, es decir, un libre pensador. ¿Qué es un libre pensador? Ante todo, alguien que se hace preguntas. Alguien que si le dicen 2 más 2 es 4, dice, bueno, perfecto, pero ahora vamos a ver cómo hacemos la demostración de esto. Que esto no sea una creencia, que no sea una imposición, que no sea un delirio que aceptaron muchos y por eso los demás deliramos igual y nos estrellamos. Entonces, frente a ese hecho de libre pensador, un masón puede reunirse con un sacerdote y decirle: este dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, a mí me suena a incomprensible. ¿Cómo se puede explicar racionalmente esto? Y el sacerdote, con buen derecho, le va a decir, bueno, por eso es un dogma, ¿usted lo acepta o no lo acepta? Y el masón le va a decir, bueno, pero yo como libre pensador no puedo aceptar una cosa porque es dogmática, me la tiene que explicar. No, esto no tiene explicación, por eso se llama dogma. Bueno. Y así pueden estar eternamente. Entonces la Iglesia, no, esto se resuelve rápido. Entonces la Iglesia dice, bueno, si usted no acepta los dogmas, está excomulgado. ¿Excomulgado qué significa? Que no puede comulgar. ¿Y por qué no puede comulgar? Porque en el momento de comulgar, el sacerdote le va a decir el cuerpo de Cristo, y usted va a contestar amén, así sea. Pero entonces usted, en vez de contestarme amén, va a decir, a ver, ¿y cómo puede ser que esa hostia sea el cuerpo de Cristo? Explíqueme. Bueno, te está excomulgado. No hay nada tan grave en esto. Es simplemente, si usted no cree en nuestros dogmas, si usted no cree en las propuestas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, etcétera, está excomulgado, no puede comulgar, pero además no puede comulgar porque usted tampoco lo haría, porque cuando le digamos el cuerpo de Cristo, usted va a decir, bueno, no sé, tendría que andar preguntando, que tendría que investigarlo. Claro. Entonces, la realidad es esa. Lo que pasa es que
al no entenderse esto que estamos explicando de manera tan simple, porque lo estamos haciendo racionalmente, María José, la cuestión conspiracionista es tan grata a la mente común y normal, que entonces, bueno, los masones están excomulgados. ¿Ya ves? Que son dos grupos que se pelean entre ellos, claro. Debe ser la luz y la oscuridad. No, este es un problema teológico, nada más. Claro, nada más y nada menos. Sí. Importante. Bien, bueno, ahí entendimos más o menos cómo funciona esto y cómo funciona actualmente, no estamos hablando de siglos atrás. No, y otra cosa más para cerrar es, no, justamente para los conspiracionistas, no existe una gran logia masónica mundial que desde algún lugar secreto del planeta, no, cada gran logia es autónoma, establece lazos de amistad y de reciprocidad con otras grandes logias, pero no hay una conducción única mundial. Cada gran logia tiene su gran maestre y cada logia tiene su venerable maestro presidente que también toma decisiones. Ahí está. Quedó clarísimo, Antonio. Bárbaro. Muchas gracias. Luminoso abrazo para todos en este casi invernal día. Así es. Luminoso abrazo. Gracias, un abrazo. Antonio Las Heras, la masonería, bueno, y el ministro fallecido Mario Meone, que era uno de los maestros masones.